El amor en los tiempos del cólera es una novela de ficción escrita por Gabriel García Márquez en 1985, ambientada en Cartagena en los años finales del siglo XIX y los años de inicio del siglo XX. Está basada en hechos históricos reales, como las guerras civiles de Colombia, el desarrollo de Cartagena, el galeón San José con su tesoro escondido y el brote de cólera. Hablando un poco más de este brote de cólera, en 1849 llegó a Cartagena y Barranquilla. En general se calculó que entre las ciudades del litoral y las márgenes de Magdalena hasta Honda, Tolima, el azote en 3 meses había causado la muerte a más de 20.000 personas. Aunque cabe aclarar que esta no fue la época de nuestros personajes, ellos lo están más adelante en el tiempo, al borde de un nuevo brote de cólera. Aunque según he consultado, me quedan dudas si existió ese nuevo brote, porque en este caso Gabo hablaba de que rápidamente fue controlado. Tal vez fue únicamente el argumento del libro, porque una fuente consultada, la misma de la información inicial, no habla de esta nueva epidemia y solo se refiere a 3 grandes pandemias que se dieron en los años 1865 al 75, del 1881 al 86 y del 1889 al 91. Pero estas no tocaron territorio colombiano, aunque el último caso del continente americano se registró en 1911. Pero bueno, no vinimos a hablar de la enfermedad que inspiró a Gabo a escribir relatos de amor y desengaño, sino de cómo vi yo los personajes en el amor en los tiempos del cólera, y desde mi punto de vista de lectora. Esta reseña busca entender el perfil de los personajes principales y su desarrollo a través de toda la historia. Esto quiere decir que, a pesar de que mi intención no es contar detalles reveladores de la novela, sí puedo en medio de la descripción contar algunos hechos que el lector desearía conocer cuando la lea. Por eso, si sigues adelante, es bajo tu propia decisión. Era inevitable, el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Bueno, este es el perfil de Fermina Daza, una mujer de convicción, de carácter firme, decidida, entusiasta, soñadora en su juventud. Durante todo el relato la apoyé en su postura de mujer libre. Estuve de acuerdo con que si no ama a alguien, ¿por qué atarse a ser infeliz? Me compadecí ante ella por los sometimientos y los yugos que el matrimonio y la sociedad de la época y ella misma se pusieron para ajustarse a dicha sociedad de bálsamo y reproche. Me pareció melancólica durante su edad media y en su ocaso la sentí marchita, con la dignidad intacta pero entregada al miedo y a la soledad. Hay que recordar que la soledad es mala consejera. Tal vez si hubiese leído este libro en los años de su lanzamiento, mi postura y mi forma de ver el feminismo no me hubieran permitido considerar a Femina como la víctima de una obsesión y de la mentira. No tuve la perspectiva en su papel de madre. Por eso me gustó el relato, porque no enfocaron su integridad de mujer con base a su fertilidad ni su abnegación de madre. El perfil de Florentino Ariza, aunque Gabriel García Márquez lo mostró como un poeta, un soñador de la vida dura y la figura de los amores contrariados, yo lo vi inicialmente sí, como un soñador, como enamoradizo, tímido, valiente e iluso. Si un hombre en la actualidad tuviera que luchar por defender una relación sentimental como lo hizo este joven, dudo mucho que llegara a ofrecer tanto esfuerzo por lograrlo. Seguro hace rato se hubiera rendido. En mi concepto, su relación con Fermina Daza, siento que la ilusión se le desgastó con cada letra de sus cartas. El tiempo convirtió todo en una fijación y en una empresa sin fundamentos. ¿Por qué la amaba si poco la conocía? Más tarde Arisa se aferró a su dolor y a su frustración como su motivación para vivir, más que el amor para su diosa coronada. Disfrutaba del dolor, por eso prefirió seguir en su pueblo, bañarse en su desgracia para sentirse vivo, y para él las punzadas de su corazón desventurado eran la señal de que aún latía. Finalmente se fue convirtiendo en un cazanovas y un saltacamas, comportamiento que, con cada amanecer, lo hacía sentir más vacío y solo. Aún así lo hizo hasta convertirse en un viejo pervertido, insistente, obsesivo y marchito, como cada año que esperó hasta el ocaso. Su perfil de hombre lo describe como poco agraciado, pero no creo que esto sea un motivo de mi parte para juzgarlo. Juvenal Urbino, inicialmente lo vi como, uy, el buen partido que una mujer espera de su pareja.
y pensé que Fermina tomó una muy buena decisión. Y yo sé que esto suena un poco machista y materialista, pero soy de las que considera que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Por eso yo también busco ser el buen partido para alguien. Y aunque no estoy aquí para hablar de mis posturas frente a la estabilidad económica o de lo que es una pareja ideal, sino del libro, entonces vuelvo al tema. Su insistencia, la insistencia de Juvenal Urbino en buscar a Fermina, me pareció que estaba pasando los límites en lo que respecta al acoso, pues Fermina le molestaba su presencia, aunque finalmente su obstinación lo llevó a buenos resultados, los que también pienso que se dieron por la presión que ejercían los familiares de Fermina para que ella lo aceptara. Juvenal fue un buen hombre, sí, formado con el pensamiento patriarcal de la época, es lo malo. La mujer siempre junto a su esposo cumpliendo con sus deberes de esposa, cosas de la época. Su amor por Fermina fue más terrenal que celestial, muy aterrizado y viviendo en los preceptos de las imposiciones sociales, ocultando bajo su prestigio algunos de sus bajos instintos, de los que Fermina no era partícipe. Fue una figura de esposo buena, aunque Gabo lo presentó muy poco en el rol de padre, por lo que este no fue su enfoque en la historia. Buen médico, intachable ante la sociedad, y su esposa lo consideró un compañero de vida, pero su amor no fue tan visceral como ella merecía en su historia. Urbino es un personaje secundario, pero para mí fueron tres los personajes principales. Por último, no vamos a hablar de un personaje como tal, sino de la sociedad en la que se contextualiza la historia, que es Cartagena y en general Colombia de finales de los siglos XIX y comienzo del siglo XX. Sabemos que la historia es una ficción, pero García Márquez basa esta historia en el folclore del Caribe y las costumbres de la época, y concluyo que llevamos siglos en la misma condición de desigualdad de clases, hoy con avances tecnológicos, vías, educación, salud, pero en el trasfondo poco cambia. El brote del cólera fue producto del abandono del gobierno a las sociedades pobres, una enfermedad clasista que solo se llevaba a aquellos que con su condición vulneraban por su vida en las cloacas. Mientras tanto, la socialité cubría sus pecados con mantos religiosos y camándulas, pero como ahora, muchos caían ante la tentación de la injuria, comentarios destructivos, el chisme, la lujuria, el juego, el alcohol y las damas de un rato. Además, el muy marcado clasismo y racismo. Esta gente se atribuía el rol de verdugo y juez ante los que no se cubrían con hipocresía como sí lo hacían los que los juzgaban. La guerra estaba en el trasfondo de la historia, pero no hacía parte de los hilos conductores de la misma. Bueno, por último, pues yo pienso que los personajes tienen un fondo psicológico y sociológico muy marcado por la época de trascendencia de la misma historia. Esta es una época de los abuelos y mucho más de nuestros bisabuelos. Entonces la forma de pensar era diferente, pero yo no soy experta en temas psicológicos, ni mucho menos, entonces por eso no me atrevo a dar diagnósticos de sus condiciones mentales. Sus comportamientos sí me permiten perfilarlos en ciertas conductas que nos ayudan a identificar su posición frente a la vida. Y no hablo más porque yo parezco formada por la misma sociedad que critica, aunque sí es la misma sociedad. Soy su descendencia, pero afortunadamente en estas épocas del siglo XXI, en nuestras generaciones ya han cambiado su forma de ver la vida, el feminismo ha progresado y nos permitimos ser más libres en la forma de pensar y actuar. Dentro de la descripción dejo los enlaces por los cuales obtuve información sobre el brote de cólera en Colombia y en el mundo en el siglo XIX y sobre el galeón San José y sus tesoros.